Buen día a todos, hoy acá en una emisión muy interesante de ADN Buena Salud, reemplazando unos días, ¿no?, al doctor Milton Dunn, que está en Miami, que nos trae una sorpresa espectacular, ¿no, Delphi? Hoy tenemos un programón, vamos a contarles un poquito más. ¿Por qué estamos nosotros dos acá, Gaby? ¿Sabes qué? A ver. Fue Milton a recibir el premio de otro Martín Fierro, No Martín puedo creer. Fierro Latino, así que Un fuerte aplauso para todo este equipazo. Qué increíble, ¿eh? Principalmente agradecerle a la gente que es la principal protagonista de este programa y obviamente detrás de cámara y este equipazo que siempre está poniendo todo, así que muy felices, ¿no, Gaby? Agradecemos claramente a toda la TV pública, a Crear Televisión, al doctor Milton, que obviamente También nos está acompañando, y a Marca Registrada, licenciada Mariana Kerr. No, Milton es fundamental, no. ningún serrucho. No, es más, vamos a tener una sorpresita en un rato, no adelantes que se viene un programón, así que tienen que quedarse del otro lado. Vamos a tener una entrevista hablando de la vacunación, esta prevención, la más importante que tenemos, así que un poco más que nos cuenten qué se viene sobre esto y qué hay que tener en cuenta en casa para los niños y para los adultos al respecto de esto. Y como siempre vamos a tener preguntas de la gente porque ustedes son el principal protagonista de este programa. ¿Cómo? Haciendo su pregunta. En este QR que aparece en pantalla los leemos, queremos que nos manden fotos de sus platos para poder darle tips, que nos propongan temáticas para poder desarrollar junto a todo nuestro panel que vamos ahora a presentar en un ratito, así que acompáñennos de lujo el panel de hoy. Nuevamente nos acompaña la doctora infectóloga Dolores Serra. ¿Qué nos trajiste para hoy, Dolo? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy frecuente hoy en día, que son las bajas tasas de vacunación, sobre todo del sarampión. Exactamente. Está muy preocupante actualmente en todo el país, sí, esto se está viendo a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país. Y específicamente, bueno, ¿qué es el sarampión? ¿Cómo se transmite? Y bueno, estos casos nuevos que hubo ahora recientemente detectados, que hacen que obviamente enciendan la alerta. ¿Está erradicado el sarampión? Está erradicado desde el año 2000, ¿sí? Bien. Pero desde ahí se registraron brotes transitorios, es decir, de un tiempo determinado que se lograron erradicar, sacar, pero ¿qué es lo que pasa? Ahora otra vez volvieron siempre por viajes, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es fundamental tener las medidas de prevención, la vacunación y de todo eso vamos a hablar. Muchas gracias, Dolo. No, y a tu lado, la reina de la nutrición. Gracias, princesa. Guita, digamos, yo soy la princesa y acá está la reina, así la verdadera. Vos, así que bueno, lo acepto. ¿Qué nos trajiste, Puri? Bueno, vamos a hablar de retención de líquidos. Opa. ¿Quién no te dice, me levanté con los ojos hinchados, tengo los pies hinchados, no me sale el anillo del dedo? Bueno, la retención de líquido tiene muchas causas, tenemos que descartar que sea patológica obviamente, pero vamos a hablar a ver qué alimentos puede consumir la gente, cuáles no consumir para evitar retención de líquido y mejorar, ¿no? Que es bastante molesto. Buenísimo. Uy, ese es un ¿Te tema gusta? muy interesante. Y ahora tenemos para ustedes una sorpresa, a ver qué nos manda el doctor Milton Dunn. ¿Ganador quién es? Por Ay, favor, amiga, decilo qué vos. nervios. Decilo vos, porque yo, viste, estoy como... Ay, ¿quién será? A ver. Tenemos dos ganadores, porque claro, hay ¡Apa! tanta... Dos Exactamente. ganadores, ¿eh? Atención, atención. El primer ganador es... A ver, Ay, amiga. dígale usted. ADN Buena Salud. Felicitaciones, felicitaciones. Entrega por atrás Fabián Ávalo, Buena compañerito. Salud de la Televisión Pública Argentina es un programa dedicado a la prevención y la calidad de vida que convierte la ciencia en un lenguaje claro y cercano. Con la conducción del doctor Milton Dunn y más de 150 especialistas invitados. Ofrece una mirada integral y participativa de la salud. Felicitaciones por el Martín Fierro Latino. Ahí están ingresando. Felicitaciones. Nos afecta la forma en la cual envejecemos. Y hoy en día contamos con esta herramienta del implante dental, que nos ayuda a mejorar nuestra función. Qué alegría. La verdad que era inimaginable esto cuando empezamos hace algo más de un año, que nos insistía Sheila para hacer este programa y la verdad estamos recibiendo nuestro segundo Martín Fierro. Agradecer a las autoridades de la televisión pública de Argentina por creer que era posible hacer un programa de salud, prevención y ponerlo todas las mañanas, de lunes a sábados, en este canal tan federal. Agradecer a toda la gente, a todos los laboradores, a los trabajadores del canal, que realmente sin ellos nada de esto era posible, son excepcionales y maravillosos. Nosotros estamos en representación acá con la doctora Evangelina Cueto, con Jay,
de todo un equipo, pero quiero mencionar al doctor Gabriel Lapman, a Delphi Zimmerman, a Mariana Kers, Marcelo Rabinovich, marca registrada, que hacen este programa con nosotros y este premio es de ellos. Y hacer una mención especial a todos los que estuvieron nominados con nosotros, porque se necesita en la región más programas. ¡Qué bárbaro, eh! Muy bien. ¡Qué alegría! Felicitaciones. Qué alegría, qué honor. Ahí veíamos en el video también a Jay, que está detrás en toda la producción. Estaba Eva, la pediatra, que también nos acompañó muchas veces, así que un honor ser parte. Y tenemos del otro lado con nosotros, no acá en piso, pero desde Miami, al doctor Milton Dunn, representándonos en este premio. ¿Cómo estás, Doc? ¿Cómo andan? ¡Qué dupla de conductores! Qué lindo, ahí se ve el Martín Fierro, y con el Martín Fierro al lado. ¡Qué lindo! Otro más. ¿Qué se siente? Sumamos el segundo para este equipo que realmente encaramos el tema de la comunicación en salud con mucho amor, mucha responsabilidad, entendiendo que si llevamos y logramos trasladar este mensaje de prevención que nosotros intentamos hacer en cada mañana con el programa, y ese mensaje llega del otro lado y se logran cambiar hábitos, estamos generando salud, estamos disminuyendo el riesgo de enfermedad. Eso es lo que buscamos transmitir en cada uno de nuestros programas, y para eso hay un esfuerzo enorme, no solo nuestro, de los que estamos frente a las cámaras, sino de todo el equipo que está atrás, que nos asiste, que nos apoya, que genera que nosotros podamos transmitir este mensaje. Qué importante este premio también a nivel internacional, Milton, porque realmente el premio local es una alegría, una sorpresa, pero esto va mucho más allá de las fronteras de Argentina. ¿Qué sentiste? No, suma realmente. Yo creo que el gran premio lo tenemos en el día a día. Ustedes lo viven y lo sienten. Vos, Gaby, que te paran en la calle, que te preguntan, que te piden que hablemos de determinados temas. Lo vemos con las preguntas que recibimos de la gente para que tratemos temas determinados, o que nos trasladan consultas que tienen de sus casos particulares. Ese rol que nosotros buscamos generar desde la salud, encontrar un espacio donde hablar y comunicar salud, creo que es fundamental, y es el gran premio que nosotros tenemos, este vínculo que se generó con la gente. Y estos reconocimientos que se dan, este segundo Martín Fierro, lo que hace es reconfortar toda esa tarea, ese esfuerzo que venimos haciendo para que esto realmente tenga el significado que nosotros buscamos, que es transmitir conciencia en la salud, que es posible generar prevención, que es posible disminuir el riesgo de las enfermedades más prevalentes cambiando hábitos. Entonces, ese es el gran premio que nosotros tenemos. Y estas cuestiones, este Martín Fierro que tengo al lado, obviamente que reconforta y fue una gran alegría, pero no perder el foco de hacia dónde nosotros vamos, que es hacia el mensaje de la comunicación en prevención de salud. Pero ahí quiero la parte que me interesa a mí, que un poco es el chisme, y qué comieron, qué había de comida, cómo fue la ceremonia. Contame un poquito. Una transmisión especial, no sé cómo la vieron en Buenos Aires. La dejamos para el Hubo espectáculo. comida, A ver, Delphi, ¿qué opinás? Contame un poquito de la comida. ¿Qué comieron? El primer plato de Delphi, un pato. ¿Pato? Un pato fileteado. Ahí está la foto. Ahí están compartiendo en pantalla los platos. Me voy a poner los anteojos porque viste que yo de lejos. Ahí está. Entrada, ensalada de pato glaseado a la naranja. Epa. Raro. Bueno, a ver, le voy a poner un puntaje. Delphi pone el puntaje y Milton dice cómo le gustó. Dale, y vos le ponés el puntaje de sabor, yo le pongo el puntaje nutricional. A ver. Con la naranja. No fue muy con buena, cartelito y todo, muy bien. 6 tiró. El pato es ¿Por muy qué el graso. 6, Nutri? El pato es un corte muy graso, tiene mucha más grasa que el pollo, que carnes magras, y lo veo ahí con poca verdura, veo mucha carne, mucha proteína, entrada, grasa, ¿no? y le falta ahí vegetal a ese plato. No sé cómo estaba de sabor. De sabor medio duro, fibroso, el pato. En cuanto al contenido graso, lo que tiene en particular, es cierto, es mucho más grasoso que otros cortes de proteína, de carnes que podemos aportar, pero es una grasa dentro de todo no tan saturada como la que podemos encontrar en el corte vacuno o en otros cortes de carnes blancas. Pero bueno, la realidad es que aporta menos proteína,
y en cuanto a sabor, se notaba fibroso, no es... No te gustó mucho, No le gustó, me parece. no le gustó, A ver, demasiado. Este 6 quedó generoso. quedó me parece. generoso. A ver, vamos con el plato principal a ver si subimos el puntaje. Eran unas costillitas de res al horno con risotto, vegetales y reducción de vino. Acá, A ver. este me parece que me gustó un poco más. A ver, Delphi. A ver, le vamos a ¿Te poner gustó? un puntaje. A ver qué dice después Milton. Esperamos el puntaje de la Nutri. ¡Epa! 8.50, mirá qué alto. Me gusta. ¿Sabés qué no Primero- me gustó, Nutri? Ahora me das Bien. tu devolución. A ver, pero contanos esa vos. reducción de la salsa me pareció un exceso. Mucho tenía. Demasiado, no era un toque de la reducción. Estaba realmente bañado en esa, Claro. Claro. salsa. Y entonces impregnaba, perdía obviamente el gusto a la carne. Lo que se sentía era la salsa esa que acompañaba al plato. Y después de vegetales muy poco. Poquito. ¿Pero qué había ahí? ¿Puré también? ¿Eso blanco que se ve es puré? Había un risotto, arroz. Arroz. Bueno, pero es una buena combinación de macros. El tema es verdad que en la salsa de reducción, si bien se pierde el alcohol del vino, ponele, entonces podríamos haber dicho, bueno, quedan propiedades de los polifenoles. Generalmente cuando vean algo también pasa, viste, en los achetos o en los condimentos, la reducción se hace a través de azúcar. Entonces posiblemente era una salsa cargadita de azúcar que, bueno, nutricionalmente ahí le bajamos también un puntito. ¿Y postre? ¿Qué teníamos de postre? A ver. Postre, mira, esa copa. Qué pinta, Delicia de vainilla y crema, café al chocolate. Tenía de todo, veo ahí muchas capas. Eso me vas a tener que decir vos cómo estaba de sabor, porque nutricionalmente... De sabor estaba bien, creo que fue lo mejor en cuanto a la comida. Se sentía mucho el café, a quien nos gusta el café estaba muy rico. Aquellos que no son amantes del café, yo veía que dejaban la copa entera. Ok, había que Pero- tener paladar para vino y paladar para café entonces en esa Café. ceremonia. Milton, Esos fueron los 3 platos. me dijeron que fuiste Puntaje a general, algún congreso por ahí, te encontraste con algún profesional. Contanos un poquito de eso. aprovechamos, Gaby, vos sabés que... Gaby, sos tan nerd, yo preguntando de los Y bueno, chismes, la y verdad vos- que quiero saber las novedades de longevidad. Hay que aprovechar, estamos acá, estuvimos participando también de un encuentro, así que me van a tener que hacer el aguante ahí en varios programas. Lo voy a necesitar cubriendo, que sé que lo están haciendo de forma maravillosa. Y contame un poco, ¿qué Está- novedades hay del NAD? ¿Qué comentaban en Miami? La gente que obviamente está pionera en esto de telomerina, NAD, precursores. Te cuento, estuvimos en una jornada que sigue y en donde están participando colegas de la especialidad y sobre todo profesionales enfocados en longevidad y calidad de vida y que nos hablan de un concepto que nosotros hemos compartido, Gaby, mucho en el programa, que el proceso de envejecimiento es una cuestión en la cual podemos intervenir, podemos generar una longevidad saludable entendiendo que es un trastorno bioquímico y biológico, hablan. Bien. Y que la clave está ahí. Y vos mencionaste el aporte de la telomerina. Bueno, la telomerina viene a ser un precursor de una coenzima que interviene a nivel celular, aumentando los niveles del NAD celular, y eso se traduce con mayor energía, con mayor estabilidad de nuestro ADN. Bueno, es el centro de las investigaciones y de los temas que se están hablando en estas jornadas, pero sobre todo enfocándolo desde el lado a que el proceso de envejecimiento no tiene que estar asociado a enfermedad, a un malestar general, a perder autonomía. Por el contrario, es algo que podemos intervenir y mejorar calidad de vida. Mil, y además de esto de la telomerina como complemento, ¿qué otras estrategias o alguna innovación, novedad también de otros hábitos o complementos que se pueden sumar para mejorar la longevidad? Siempre el foco en estas charlas estuvo dado en estos pilares que hemos hablado mucho. La alimentación por un lado y el estilo de vida. Y en cuanto al estilo de vida, sí se hace mucho hincapié en los ejercicios de alta intensidad en cortos periodos, ejercicios de HIIT, que hemos visto acá una serie comparativa de diferentes trabajos que muestran que esta forma de la que más eleva los niveles de NAD junto con el aporte nutricional de telomerina son las dos herramientas que se encuentran a la cabeza para aumentar en forma efectiva
los niveles de esta coenzima, que en definitiva es lo que nosotros necesitamos aumentar para que nuestra célula esté mejor. Se habla mucho aquí de la edad biológica y distintas estrategias para poder bajar esa edad biológica, la edad que tienen realmente nuestras células, y hoy en día los trabajos se están apuntando por ahí, mientras siguen investigando otras sustancias. Más allá de lo que es el aporte de la telomerina, están trabajando en nuevas herramientas, nuevas sustancias o agregados que se le pueden incorporar a la telomerina para tener mayor efectividad todavía. Hoy en día, lo real y lo concreto, lo que sabemos, lo que está demostrado, es el aporte de telomerina. Pero creo que se van a venir muchas cosas más en los próximos años. Bueno, muy interesante, vamos a estar atentos. Telomerina, como hablamos siempre, se consigue en todas las farmacias del país. Te agradecemos mil por esta entrevista y por estar allá representándonos. Esperemos cuidar tu lugar como merece. Y ahora nosotros nos vamos con un informe de la entrevista del día de hoy. La vacunación es el proceso de administrar una vacuna a una persona para protegerla contra enfermedades infecciosas. Las vacunas contienen agentes patógenos debilitados o inactivos que estimulan el sistema inmunológico para producir anticuerpos y células inmunes que pueden reconocer y combatir la enfermedad. Además de prevenir enfermedades, la vacunación protege a la comunidad al reducir la propagación de las mismas, reduce la mortalidad asociada con enfermedades infecciosas y mejora la calidad de vida de las personas. En Argentina, el calendario nacional de vacunación incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales y grupos específicos. Dichas vacunas están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Son de aplicación obligatoria y totalmente gratuitas. Existen muchos mitos sobre la vacunación, pero lo cierto es que se trata de una herramienta fundamental para proteger la salud pública de la población. Estamos acá con Alejandra Gayán, una médica infectóloga y pediatra, jefa de infectología del Hospital Materno Infantil de San Isidro, especialista en salud pública y también está en la Sociedad Argentina de Pediatría. Alejandra, contame cómo es la situación en Argentina de las vacunas. Vos que haces consultorio, que ves pacientes pediátricos, que hablas con los padres. ¿Qué es lo que estás viendo y la preocupación, no? Nosotros tenemos como coberturas de vacunación en Argentina, las coberturas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En todas las vacunas, de todos los grupos de edad, no llegamos en ninguna de ellas a la meta de vacunación, que es del 95%. No llegamos. No llegamos en ningún grupo de edad. Nosotros tenemos 95% de cobertura porque, como ustedes bien decían, necesitamos proteger a la persona, pero sobre todo proteger a la comunidad. Exacto. Y evitar que circulen esos microorganismos en la comunidad. Con respecto, particularmente en mi consultorio o en el hospital, yo la verdad que no tuve ningún paciente ni ningún padre que se niegue a vacunar. Todas las personas, si uno les explica con todo lo que tiene que ver con la seguridad de las vacunas y con lo que se previene vacunando, todos aceptan vacunarse. La realidad es que la mayoría, por lo menos todos los que me vienen a ver a mí, aceptan vacunarse. No, sabemos que hay grupos antivacunas muy activos y hay otros grupos más reticentes a la vacunación que dudan o no saben o no han visto las enfermedades prevenibles por vacunación. Totalmente. Con respecto a las bajas coberturas que tenemos en nuestro país, hay varias causas de las bajas coberturas, ¿no? Bueno, los grupos antivacunas. Después hay otra situación que son lo que llamamos nosotros acceso a la vacunación o acceso a la salud. Okay. Que es que efectivamente las vacunas lleguen a esa persona. Bien. Aunque sea pobre, aunque viva en lugares muy alejados, aunque trabaje muchas horas. Y en eso tenemos que trabajar porque es uno de los principales determinantes de bajas coberturas. Exactamente. Después hay oportunidades perdidas de vacunación, a veces van y no se vacunan porque están resfriados los niños pequeños y las vacunadoras capaz que le dicen no, que venga otro día y después no pueden venir más. Hay que aprovechar las oportunidades en las que los padres o los adultos se acercan al vacunatorio y vacunarlos sin poner trabas. De hecho, lo ideal es que los vacunatorios estén a la entrada del hospital y que no tengan que hacer admisión, trámites, papeleta, porque saben que se tienen que ir a trabajar y entonces es menos probable que los vacunen. Después, con respecto a las coberturas, que es lo que hablábamos al principio,
Las que peor están son las del ingreso escolar. Los niños entre 5 y 6 años no llegan ni al 50% de cobertura. Mira qué interesante esto que estás diciendo, porque con Dolores, que ahora te va a preguntar, Dolores, nuestra infectóloga, la doctora Dolores Serra, que ahora te hace una pregunta, nos preocupa todo esto porque, digamos, el bienestar que estamos viviendo hoy es por las vacunas, los sistemas higiénicos y no mucho más. A ver, Dolores, preguntale a la doctora Alejandra lo que querías preguntar. Excelente, Doc, todo lo que estás diciendo, bueno, básicamente es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y en cuanto a la infectología, bueno, me pregunto cuáles son estas vacunas que nos está faltando o que hay una baja en la población y sobre todo cuáles son las poblaciones más afectadas por esta baja de vacunación y esto de la reticencia de los padres para vacunar. Con respecto a lo más grave que nosotros estamos viviendo ahora, son las bajas coberturas en las embarazadas, porque no llegamos a 70% de cobertura y la realidad es que la vacunación en la embarazada, además de proteger a la embarazada, protege a los niños. Depende de la vacuna, pero en este momento estamos en brote de tos convulsa y sabemos que si se vacuna a la persona gestante, vamos a proteger a los niños hasta los 6 meses. De hecho, ya hay 7 fallecidos en Argentina por tos convulsa. Esto es completamente prevenible, ¿no? Totalmente prevenible. Ninguno de esos tenía la vacunación completa. O la madre no estaba embarazada, o no estaba vacunada, o el niño no estaba vacunado. Y después, otro grupo también por la vulnerabilidad son los menores de 18 meses, ¿no? Que son los que tienen más riesgo de fallecer por todas las enfermedades que prevenimos por vacunas. Y en ese sentido quiero tomar lo que vos decías en el otro programa, que son las meningitis bacterianas, las infecciones invasivas por meningococo, por neumococo, por Haemophilus influenzae B y sarampión. Exacto. Y en ese sentido yo quiero contar que yo cuando hice mi residencia de pediatría, antes de hacer infectopediátrica, hice pediatría en el Garrahan, nosotros todas las guardias teníamos meningococcemias, sepsis, meningitis bacteriana, trasplantes hepáticos, hepatitis fulminante por hepatitis A y hubo brote de sarampión donde estaba el shock room con 6 niños que no podían respirar bolseándolos todo el tiempo por sarampión. Todo eso no se ven más en las guardias gracias a las vacunas. Exacto. Me encanta que traigas esto precisamente con respecto a la meningitis, pero también con respecto a todas las formas que puede tener. O sea, cuando hablamos de sarampión, de meningitis, bueno, no es solamente la típica forma bacteriana o neumonía, sino que las grandes complicaciones que pueden ser los mismos microorganismos quizás, pero con diferentes formas graves para esto, sobre todo para los niños menores de 18 meses, como refería la doc. Sí, me encantó, es muy importante y sobre todo que si a lo mejor no te pasa en el consultorio, pero la reticencia a veces que tienen los padres también para vacunar, que a mí me pasa mucho en la consulta. Sí, tengo un montón de compañeros del hospital que me cuentan eso, ¿no? Porque las vacunas son víctimas de su propio éxito. Hay muchas personas que nunca ni escucharon hablar de sarampión, mucho menos de polio, y no vieron tampoco pacientes. Claro. O sea, las últimas camadas que vio sarampión fui yo, que tengo 53 años. O sea, los pediatras más jóvenes, 52, 51, 50, ya no tan jóvenes, nunca vieron sarampión. Entonces es muy difícil que puedan ponderar la gravedad de lo que puede llegar a pasar. Contame un poco, perdón, Dolo, quería preguntarle cómo es el tema del esquema de vacunación, hacer hincapié en esto de que son gratuitas y cuáles son las que podemos acceder rápidamente y así darle a nuestros hijos, a nuestra familia, salud, bienestar y longevidad. Yo creo que eso es lo que no se está viendo, porque un niño muerto por sarampión, estamos hablando de un niño que murió por algo completamente prevenible. Primero de todo, remarcar esto que estás diciendo vos, ¿no? Las vacunas son un gesto de amor, un gesto de responsabilidad y un gesto de solidaridad. Nosotros ahora tenemos estos 7 niños fallecidos por tos convulsa y tuvimos en el brote de sarampión muchísimos fallecidos por sarampión, en el brote del 99. Las enfermedades prevenibles por vacunas son todas enfermedades graves que generan complicaciones y mortalidad. Nosotros, el calendario de Argentina es un calendario ejemplar que tiene todas las vacunas que pueden prevenir enfermedades graves. Empieza al recién nacido, donde sea hepatitis B y la BCG, que es una vacuna para tuberculosis. Y después tenemos vacunas a los 2,
3, 4, 5, 6 meses, al año entre los 15 y los 18 meses, al ingreso escolar, a los 11 años. Y nuestro calendario fue pionero también en introducir la vacunación en gestantes, en personal de salud y en adultos. No sé si ustedes se acuerdan que antes los calendarios eran solo para niños. Para niños. Y la vacunación se da en todas las etapas de la vida, porque también hay que prevenir infecciones en las personas que tienen el sistema inmune más debilitado, en la tercera edad, en las personas gestantes. No, la verdad es muy interesante. La verdad, Alejandra, me encanta cómo venís al programa. Quiero agradecerte. Y ahora venimos con más programa ADN Buena Salud con Delphi, que nos va a seguir contando con qué venimos. Bueno, Gaby, nosotros en realidad ahora nos vamos a una pequeña pausa, pero es así de chiquitita, y quédate porque después del bloque vamos a tener más preguntas de la gente, como siempre, que las van mandando acá al QR que aparece en pantalla. Gaby Lapman nos va a estar contando cómo elegir una buena fuente de omega 3, este nutriente esencial que nos falta a todos. La doctora Dolores va a hablarnos de las bajas tasas de vacunación para seguir con esta temática, pero principalmente por sarampión. Y la licenciada, la reina Purita, va a estar hablando un tema que del otro lado les va a interesar mucho, sobre todo a las mujeres, cómo evitar la retención de líquidos, esta problemática que nos persigue. Así que quédense que ya volvemos con más ADN Buena Salud. Vamos con Andrea Purita, vamos a seguir con este programa espectacular. Lo que tenemos es retención de líquido, ¿no, André? Sí, claro, vamos a hablar de retención de líquido. La retención de líquido, comúnmente llamado edema, ¿sí? Que pueden ser muchas las causas. Digámosle a la gente de qué se trata retención de líquido. Es cuando, bueno, uno se hincha, pero ¿por qué? Porque está reteniendo agua a través de en las células. Pero no tiene una enfermedad per se, sino que comió mucho sodio, ¿no? Claro, no tiene una patología en sí, pero puede también ser causa, o sea, ciertas patologías pueden traer retención de líquido. A ver, ¿no? tenemos una plaquita, si quieren, para ver estas causas de retención de líquidos. Pueden ser cambios hormonales, consumo excesivo de sal, sedentarismo, enfermedades renales y cardíacas, y también, bueno, algunos medicamentos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando hablamos de cambios hormonales, siempre las mujeres a partir de perimenopausia, menopausia, posmenopausia, siempre tenemos retención de líquido. Esto sucede siempre. Entonces, en esos casos tenemos que empezar a pensar también cambiar el hábito alimentario. Mira, nosotros somos uno de los países estadísticamente comprobadísimo que agreguemos sal a la comida sin haberla probado. Ah, sí, muy frecuente. Entonces, la cantidad de sal que deberíamos comer por día, hablando de no pacientes hipertensos, obviamente, es el blister de aspirina, el huequito de un blister de aspirina, esa es la cantidad por día que deberíamos comer todos. Que también tendría que estar incluido en lo que comemos de procesados o de paquete, que ya tiene su contenido de sodio. Claro, tiene su contenido de sodio, y también muchas verduras de las que comemos tienen contenido de sodio. Por ejemplo, la selga, y la gente no lo sabe. ¿Y qué estrategias puede dar a la gente para reemplazar el uso de sal? Mira, yo le doy al paciente una que me parece bárbara, que tendrían que empezar a adoptarla todos, que es restar sal en el agua de cocción. Porque estamos acostumbrados a ponerle sal en el agua de cocción de la pasta, en el agua de cocción de una sopa, en el agua de una verdura. No le pongamos sal, ahí esa sal se disuelve y se absorbe en el alimento. No hace falta. Servimos el plato, probamos, y si le falta sal, ahí le vamos a agregar lo indicado. Pero una de las técnicas es esa: resten sal en el agua de cocción de los alimentos. Por otro lado, aumenten también el consumo de cosas más naturales, como estamos hablando a través de todos los programas. Vayamos a la tierra, vayamos a lo natural, salgamos del procesado y ultraprocesado, que como conservante tiene siempre el sodio. Y la gente que tiene retención de líquido debería no comer enlatados, o sea, si vas a hacer una salsa de tomate, no compres la lata. Compra tomates peritas bien maduros, hervilos un segundo, sacarle la piel y hacer tu propia salsa. Entonces vamos restando y vamos adecuando un poco más, ¿no?, el consumo de alimentos saludables para restar sodio y restar sal. Esto es importante tenerlo en cuenta en el momento de cocinar, porque la cocina es una de las patas más importantes también en esta patología, ¿no? Que no es una patología, sino que es una forma de retener líquido por la mala alimentación. Y una cosa importantísima, no toman agua. Entonces, consumo de agua, empiecen a consumir agua, no sé cómo, con limón, con rodajas de pepino, con lo que quieran, pero consuman agua. Les recuerdo que H2O
es el oxígeno y el hidrógeno que necesitamos para nuestras células. Así que, por favor, consuman agua. Si no pueden llegar a 2 litros, llegan a 1,5 litros, pero consuman. Tengo una fórmula muy práctica para el agua, que es el peso dividido 7. Okay. Y eso te va a dar la cantidad de vasos que tenés que consumir en el día. Perfecto, me encantó. Peso dividido 7. Tenemos una plaquita también para ver recomendaciones para manejar la retención de líquidos. Sí. Reducir la ingesta de sodio, como mencionábamos recién con estas estrategias que nos dejó Puri. Aumentar el consumo de alimentos diuréticos ricos en agua. Beber suficiente agua. Hacer ejercicio regularmente y sustituir la sal por hierbas aromáticas, especias. Sí, Delphi, eso es importantísimo porque se puede sustituir la sal. Nosotros estamos mal acostumbrados al sabor de la sal y parece que cuando comes algo y no tiene sal no tiene gusto. No, hay un montón de hierbas aromáticas, cada vez más tenemos en el mercado como para poder consumir e incorporarla. Y otra cosa importante es la actividad física que hablamos también. Siempre la actividad física. No se olviden que necesitamos, aunque sea, el doctor lo va a explicar mejor que yo, pero 20-30 minutos diarios de algún tipo de actividad, movimiento, ¿no? Moverse. Y alimentos diuréticos, que serían, por ejemplo, el zapallito verde, que tiene mucha cantidad de agua. Arándanos. Los arándanos, el apio, la pera, ¿sí? Hay un montón de alimentos, el pepino. O sea que en jugos está bueno también para complementar esos jugos que vienen verdes, por ejemplo. Claro, hacer esos jugos verdes, licuados verdes, ¿no? O sea, donde puedas mezclar varias cosas, varios alimentos, pero siempre los más acuosos. El pepino tiene muchísima cantidad de agua. Si querés comer, por ejemplo, un pepino en una ensalada todos los días, viene bárbaro. La lechuga también tiene cantidad de agua. Así que tenemos la naturaleza a nuestros pies, utilicémosla. Me encantó, Puri. Excelente. Y los reales protagonistas de este programa son ustedes, así que vamos con una pregunta de la gente. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes? Una pregunta para la infectóloga Dolores. Bueno, es parte un poco de lo que estamos hablando estos días, ¿no? La sífilis, obviamente, es una muy frecuente, pero también vienen asociadas a otras infecciones de transmisión sexual y también está bueno que la gente lo sepa. Clamidia, sí, gonorrea, sí. Eso genera infertilidad, ¿no? En muchos casos pueden generar muy complicaciones a nivel de la fertilidad y a nivel no solamente para la mujer, sino también para el hombre. Sí, eso es muy importante. También otras, bueno, el virus del papiloma humano, que también estábamos hablando de la vacunación. Una pregunta, el cuadro, por ejemplo, clamidia, gonorrea, eso genera secreción, ¿no? Exacto. Y en cambio del sífilis, no. Claro, no, por eso hay diferentes, obviamente, diagnóstico y síntomas, pero es muy importante, digamos, que también, con respecto a esta pregunta, que es muy interesante, que la gente sepa que la sífilis no es la única infección de transmisión sexual, o el HIV también, que siempre se lo suele asociar a eso, sino que hay otras infecciones de transmisión sexual, que cada una tiene sus síntomas, que muchas se relacionan con la parte, obviamente, genital, a nivel de las secreciones vaginales y todo, pero también saber que hay varias, ¿no? El HPV, la clamidia, gonorrea, el virus de la HPV tiene vacuna, ¿no? Exactamente, que justo estábamos hablando de la vacunación. Hay una vacunación que es gratuita totalmente para las niñas y los niños a partir de los 11 años, que también, como decía la doctora, hay una baja de la vacuna para el HPV, inclusive en los adolescentes. Entonces, bueno, la importancia de conocer todas estas infecciones de transmisión sexual y también la tricomoniasis, bueno, que también son infecciones que se transmiten por las relaciones sexuales sin preservativo. Muy interesante y un tema para seguir desarrollando. Pero ahora nos vamos a ir con Gaby, que nos va a contar un poco más en pantalla. Vamos a hablar un poquito de omega 3. ¿Cómo elegir la mejor fuente de omega 3? Empezar contándonos qué es el omega 3, Gaby. Bueno, es un nutriente esencial, Delphi, me parece muy importante. ¿Ves? La gente siempre dice, bueno, que necesito consumir omega 3. El primer dato que le voy a dar a la gente para que entienda: consumimos mucho omega 6, que es muy inflamatorio, y poco omega 3. El 30% de la población de más de 30 años no consume pescado directamente. Y la mejor fuente de omega 3, ya lo sabemos, es el pescado. Entonces, si no consumís pescado, comés un filé de merluza una vez por semana, la verdad que la dosis de omega 3 va a ser muy bajo. Entonces ahí me parece que es donde estamos un poco fallando, porque con ese omega 3 nos sirve para la salud del cerebro, para la salud de las arterias, para el hígado graso, para efectos antiinflamatorios. Vamos a ver unas fuentes, ¿te parece? Dale, de omega 3 para que la gente entienda dónde lo conseguimos. Ahí está, mira, fíjate, alimentos, tenemos pescados grasos, bueno, el salmón, pero también la merluza. ¿Cuál sería? A ver, Delfio, que sos Nutri, ¿cuál sería el pescado que tendría
En realidad, bueno, Las la merluza, sardinas. si bien es un pescado que súper recomendamos porque es magro, porque sí tiene buenos nutrientes, no es tan rico en omega 3 como se cree. En realidad van a ser los grasos, los que se llaman azules y que pueden ser salmón, la trucha o el truchón, por ejemplo, el bacalao o el atún, pero no la lata de atún, el bife de atún. O sea que realmente son alimentos muy difíciles de encontrar en el día a día. Y después que vemos que también están los frutos secos y las semillas, si bien es verdad que tienen... Ya tiene ala. Claro, que tienen omega 3. Hay que explicarle a la gente la diferencia en realidad entre los ácidos grasos de los omega 3, porque omega 3 es un concepto que depende del tipo de ácido graso. EPA y DHA tiene una biodisponibilidad en nuestro organismo y beneficios que ahora nos vas a contar, y el ALA tarda mucho en cuesta mucho convertirse en omega 3. Entonces, por ahí, si bien las semillas y los frutos secos son alimentos divinos que recomendamos con fibra, no nos quedemos tranquilos que simplemente por consumir eso vamos a cubrir las dosis de omega 3. Exactamente, Delphi. Es por eso que solemos suplementarlo. Yo recomiendo, ahí dice suplemento de aceite vegetal de chile, no lo recomiendo porque se oxida, y la verdad también tenemos que rezar de que se convierta ese ALA a DHA EPA. Y ahora sí tenemos dos suplementos interesantes. El aceite de pescado, cuando tenemos que buscar uno que tenga, primero y principal, una concentración equilibrada de DHA y EPA, eso me parece fundamental, y que tenga normas de calidad, que no tenga metales pesados. En ese caso vamos a hablar del Menacor Omega 3, que tiene 600 y 600 de DHA EPA equilibrado, normas IFOS, en una porción de 2 cápsulas, que son un poco grandes, pero no tiene gusto a pescado. Generamos ese aporte necesario especialmente para patología arterial, para patología neurológica, para olvidos, para patología inflamatoria de las articulaciones. Así que el Menacor es un interesante aporte nutricional a través de suplementación. Y el otro que estamos nombrando aquí es el aceite de krill. Ya hace tiempo sabemos que este aceite, que en Argentina se consigue como Caps Krill, es el aceite de krill antártico original. Lo que tiene es no solo DHA, EPA, omega 3, sino que tiene astaxantina, colina, tocoferoles. Para traducirle a la gente que está al otro lado, tiene nutrientes extra, no tiene gusto a pescado, tiene un color rojo, que es esta astaxantina, que es muy antiinflamatorio y antioxidante, y sirve para la protección arterial, sirve para las articulaciones. Así que si estás buscando un aporte, voy a mostrarte ahora en la siguiente placa cómo elegir este suplemento. Ahí está. Por ejemplo, tenés que tener un buen contenido de DHA, EPA, este es el omega 3 que estamos buscando. Ahí el omega 3, si estamos buscando mayor concentración, el Menacor omega 3 eso te es iba muy a preguntar. interesante. Son dos fuentes que están buenas. ¿Cómo diferenciar o cómo saber cuál elegir? Bueno, claro. Si vos estás, por ejemplo, con triglicéridos, problemas de olvidos, y necesitas una dosis más alta, muy bueno, omega 3, digamos, Menacor omega 3. Bien. En ese caso estaría ideal. Normas IFOS con buena tolerabilidad. En el caso que tengas... Explicá, Gaby, perdón, qué son las reglas IFOS para la gente. Claro, las normas IFOS, para que la gente entienda, como esto viene del pescado y a veces está contaminado con metales pesados, especialmente mercurio, hay una norma que regula esto para decir, bueno, este suplemento no tiene mercurio. Entonces una persona puede tomarlo con tranquilidad. Entonces el Menacor es el único del mercado que tiene equilibrado 600 y 600 de DHA, EPA y normas IFOS. Ahora, si lo que estás buscando quizás es esa dosis de omega 3 que no tomás todos los días y querés un efecto, por ejemplo, antioxidante como astaxantina y más de 80.000 estudios que lo respaldan, el Caps Krill es una excelente opción. Esto de origen y pureza me parece importante, no son de criaderos. El Caps Krill viene del mar Antártico y el Menacor tiene una pesca que es saludable y no tiene contaminación, eso me parece fundamental. Esto es la frescura y el sello IFOS. Bueno, el Menacor tiene sellos IFOS y el Caps Krill no tiene sellos IFOS porque no es pescado, porque es un pequeño animalito que consume las ballenas en el mar Antártico y que tiene una norma que se llama GOED y que realmente es sustentable y no está contaminado, ¿no? Sí, porque el krill, que es el aceite puro del Caps Krill, en realidad solo se alimenta de plancton, entonces no tiene esa cadena de contaminación que pueden llegar a tener los pescados. Y Gaby, para cerrar, contanos un poco cómo se tomaría cada uno de tanto Bueno, el Menacor lo podemos tomar quizás si estás tomando una estatina o tomás Menacor monacolina acá, que es dentro de la línea una estatina natural, lo puedes tomar a las 8 de la noche. Y hay gente que toma una mañana y una noche, que también puede ser, en cuanto al Menacor omega 3. Y el Caps Krill
lo puedes tomar por la mañana o idealmente después de una comida grasas. Es de muy buena absorción, no se oxida, no tiene gusto a pescado. Y un dato fundamental, ¿para qué lo utilizamos? Triglicéridos, a veces control de colesterol, problemas de memoria, inflamación articular, dolores premenstruales, cefaleas. La utilización de omega 3 hoy, por ejemplo, salió un artículo reciente sobre inflamación, hipertensión y omega 3, así que realmente es muy versátil y a casi todos nos falta, Delphi. Perfecto, sí, también en la piel, en deportistas. Eso es muy interesante. Así que bueno, como todos los suplementos que nosotros recomendamos, tanto Capstil como Menacor, lo vamos a encontrar en todas las farmacias del país. Y Gaby, acompáñame, que nos quedó pendiente la columna de Dolo para hablar un poco del sarampión, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, está muy relacionado con lo que veníamos hablando. Sí, el sarampión, esta enfermedad altamente contagiosa que casualmente, ahora recientemente, se descubrieron 4 casos de sarampión en personas residentes de Uruguay que en realidad habían viajado desde Bolivia y pasaron por varias provincias de la Argentina. Y claro, el tema esto de el gran contagio, la gran capacidad de contagiar y sobre todo en las personas. ¿En adultos también? Sobre todo en los niños. Recién hablábamos de eso con la doc, con la pediatra. Obviamente lo ven muchísimo más los pediatras porque afecta a ellos, pero sobre todo el sarampión, que son enfermedades, como te digo, erradicadas que habíamos hablado. Bueno, últimamente se están empezando a ver por estos brotes, ¿sí? Sobre todo de personas viajeras. ¿Por qué? Porque básicamente en todas estas personas se descubrió que no se vacunaron para sarampión. Y no eran solamente niños, sino también adultos que viajaban con esos niños. Entonces, a lo que voy, es muy importante la prevención de estas enfermedades infectocontagiosas que son altamente, graves para la población y sobre todo para los niños que pueden desarrollar las meningitis, las neumonías y tienen muchas veces la mortalidad, una alta mortalidad. ¿Y qué síntomas podemos ver entonces para ver si ahora, bueno, básicamente también hay una plaquita que habla de eso. A ver, la fiebre alta es muy importante detectar, más de 38, 39 grados. También tos seca y congestión nasal, ojos rojos y llorosos con conjuntivitis bilateral, unas manchas de Koplik. Estas manchas de Koplik son características que son del sarampión, que son unas manchas blancas a los costados de la boca y un sarpullido que comienza primero en la cara y luego se extiende al cuerpo. ¿Qué pasa? Y un poco con lo que veníamos hablando con la doc, excelente lo que dijo, es que estas enfermedades, como estaban erradicadas, básicamente no hemos visto muchos casos. Yo, por ejemplo, yo tengo 35 años, no he visto nunca un sarampión, si bien soy infectóloga de adultos, no de pediatras, pero la verdad que no hemos visto nunca un sarampión, ni en adultos ni en niños. Pero ¿qué pasa? Están volviendo a resurgir por la baja tasa de vacunación que está existiendo en todas las personas y sobre todo en los niños. Que esto tengámoslo en cuenta también, como los padres son muchas veces los que diseminan la enfermedad y no están vacunados, los niños son los más afectados. Sí, lo más triste es que uno fomenta la vacunación y tenés un grupo de gente que habla de conspiración y todo, y al final lo que está haciendo es preocupándose de estos cuadros tan graves, porque después, ¿cómo le decís a un padre que su hijo fallece de un sarampión? Claro, por no haberse vacunado. Claro, y que esa persona dice, no, esto es conspiranoide. La verdad que es increíble, ¿no? Cada vez más estamos teniendo, sí, y bueno, se está dando... Vos lo debes ver en tus redes, constantemente, ¿no? En las redes, bueno, y también en el consultorio, a ver, ¿qué es lo que veo? Que hay una reticencia grave de los padres, pero también, claro, como no creen en sí mismos en vacunarse, menos van a hacerlo en los niños. Entonces, estos cuadros graves, como les digo, son prevenibles. El sarampión se previene por una vacuna que se da al año de vida, a los 12 meses, y también antes del ingreso escolar, fundamental. Y que aparte pones en peligro a todos los de antes del año, porque no se vacunó todo el resto, pero no hay forma de protegerlo. Por la inmunidad inmunitaria. Las vacunas son, como decía la doctora también, las víctimas de su propio éxito. Es decir, durante años funcionan, obviamente, son efectivas. Están comprobadas. Esto la gente tiene que saber. Son vacunas probadas, comprobadas y que previenen enfermedad. Tal cual. Tenemos una plaquita para ver más sobre prevención, así nos ayudas a desarrollar esto. Perfecto. Prevención del sarampión. Bueno, la vacunación, que es la forma más efectiva, como hablábamos recién. La vacuna triple viral, que es para sarampión, paperas y rubiola, se administra a los 12 meses y nuevamente entre los 4 y 5.
Y es crucial que los adultos no vacunados también se vacunen. Esto está bueno que desarrollen. También, bueno, precisamente por lo mismo, porque son quienes son los que más la diseminan a la enfermedad. Y esto también, a ver, verlos, que no son los casos graves en los adultos, son en los casos graves en los niños. Entonces, fundamental tener el esquema de vacunación completo, ¿sí? 2 dosis, siempre les decía, al año y al ingreso, antes del ingreso escolar. Y últimamente hubo campañas específicas, sobre todo en 2024, 2025, que se empezaron a evidenciar estos brotes transitorios que se lograron controlar hasta ahora, que bueno, están estos 4 nuevos casos, que fíjense cómo de repente se saca una alerta epidemiológica porque estos casos estuvieron en muchas provincias de la Argentina tratando, obviamente, diseminando la enfermedad. Control, yo me pregunto el control del colegio, ¿no? Porque el colegio debería pedir. Yo me acuerdo de chico para me viajar. pedían el carnet de vacunación. Bueno, antes se hacía eso, ahora todo es opcional. Todo un tema, sí, ahora pasa todo por un tema a nivel pediátrico y también de la escuela que no están haciendo. Si no pedís, puedes contagiar a todo el grado. Exactamente. A todo el grado. Estas personas estuvieron en ómnibus, o sea que viajaron en un montón de terminales, pararon con un montón de personas. Y esto también quería resaltar, cómo se contagia a través del aire. Claro. Y además el virus del sarampión puede permanecer activo en las superficies por 2 horas. O sea que a lo mejor vos te fuiste, la persona que estuvo con sarampión, se fue, pero acá permanece en toda la superficie, el celular, en todos lados, por 2 horas. Entonces estás contagiando a otra persona. Y es una enfermedad, por ejemplo, que vos la tenés, la tuvimos de chico, y se repite de adulto, ¿puede volver? Exactamente. Si no se vacunaron... No, y si te vacunaste, puede volver. Si estás vacunado, no, claro. Por eso te digo que se previene a través de la vacunación. Si estás correctamente vacunado, también eso es importante, porque son 2 dosis de la vacuna, tienen que estar certificadas, que tienen que ser 2 dosis de la vacuna triple viral. Y también, en el caso que no tengamos la vacunación, podemos hacerle la serología al paciente y ver si está inmunizado contra, sobre todo, rubiola y paperas, que son las más graves. Brillante. Muy interesante. Y tenemos tiempo para una pregunta más de la gente. A ver si sale la tuya. El arroz, ¿está prohibido en el descenso de peso? A ver, Purita, ¿qué nos respondes? A ver, yo digo que no hay alimentos ni prohibidos ni permitidos. No se puede prohibir comer arroz. Sí elegiría un arroz a lo mejor yamaní, un arroz integral que tiene la fibra, que esto ayuda a muchísimas funciones en el organismo. Y dejaría un poquito de lado el arroz blanco, pero no prohibirlo. ¿Sí? En el contexto de una alimentación saludable diaria, yo podría poner un arroz yamaní y cuando tengo ganas a lo mejor comer un poco de arroz guardarlo blanco. En la heladera que comentó una vez Delphi, está bueno, lo cocinamos, guardamos en la heladera 2 horas, se enfría, hacemos almidón resistente y después lo podés recomponer o calentar y lo comes. Pero digo, no prohibamos los alimentos, sí podemos elegir y aprender cuál nos conviene más para tener una buena calidad de vida. Sería eso. Y también agregar a eso quizás, Puri, la combinación. Claro. Una cosa es comerte un plato de arroz blanco solo y quizás la cantidad, que también es importante, va a ser mayor. Y otra es combinarlo por ahí con fibra, con algunos vegetales salteados, verduras, con alguna proteína, principalmente huevo, pollo, atún. Entonces, de esa manera, el impacto glucémico y la cantidad que consumamos del arroz o de otros hidratos de carbono va a ser mejor. Va a bajar ese impacto. Exacto, claro. Y sí va a ser un plato bien balanceado y saludable. Así que es un alimento real, natural, es un cereal. Y es muy rico. Y es muy rico, así que sin miedo al arroz. Y tenemos otra pregunta más, a ver, del otro lado. ¿Con qué duda andan? ¿Es cierto que el café en exceso puede afectar al corazón? Me parece que esta pregunta la va a responder el doctor Latman. Vamos a decir lo siguiente. Una investigación reciente revela que consumir 2 a 3 cafés de buena calidad, de hecho, disminuye el riesgo de fibrilación auricular. Ahora, si tomás mucho café, estoy hablando de exceso, 4 o 5 cafés por día, hay gente que ni lo controla, ¿no? Empieza un cafecito de la mañana, sigue mediodía, y así se puede tomar hasta 5 o 6 cafés. Tengo pacientes que han tomado 7 u 8, les sube la presión, puede fomentar las arritmias y a veces toman cafés de mala calidad, Delphi. Claro. No, claro, es que no solo es el café y su efecto, digamos, en la salud cardiovascular, sino cómo lo tomamos. Primero, ojo con la elección, evitar el café torrado y elegir el tostado, porque el torrado, para que entiendan del otro lado, es el que viene, digamos, molido con azúcar. El torrado es el instantáneo también, sí, ¿no? pero dentro de lo instantáneo puede ser un tostado instantáneo, que es puro, y otro que es torrado, que vas a ver en los ingredientes que dice azúcar de primer ingrediente. Lo que pasa es que los más comunes torrados, o sea, son los que dice Gaby, que son los de tarro, sí, los después hay algunos como instantáneos que tienen leche, tienen esto. Claro, y esto también hay que advertir
al paciente diabético, porque muchas veces compran el tarro de café instantáneo y no saben que está torrado con azúcar o que es torrado con azúcar, ¿no? Entonces hay que explicar esto, lean las etiquetas y fíjense si tiene azúcar o no. No, yo no tomo café, yo full mate, puro, sin nada y con yuyito. ¿Sabés qué? Nos entra una pregunta más de la gente, a ver, van a estar contentos del otro lado. Tengo dolor menstrual, mucha irritabilidad y periodos irregulares. ¿Puede estar relacionado con la alimentación? Ahí, ¿no? No sé, sí. A ver, todo está relacionado con la alimentación en general. Sí, ultraprocesados, ¿no? Pero exceso de azúcar, siempre lo hablamos, exacto. Inflamatorio. Mucho exceso de azúcar, no tomar agua, mucho exceso de sal, procesados, ultraprocesados. O sea, creo que todo es un combo. Somos seres integrales y siempre el alimento ahí influye en alguna cosita que nos pasa. La edad de la mujer es importante, que ella está en perimenopausia. Sobre todo eso. Yo creo sobre todo para dolores y todo lo que está relacionado también con lo hormonal, los nutrientes. O sea, hay que ver que haya buena cantidad de selenio, el dechiroinositol como nutriente también está bueno aportarlo en la alimentación. Todo lo que sea antiinflamatorio también va a ayudar a bajar esa inflamación que muchas veces es la causante del dolor de manera natural y de manera, digamos, con hábitos que también nos van a servir para otras cosas, así que sí, pero obviamente siempre vamos a recomendar del otro lado consultar sobre todo con un ginecólogo, hacer los estudios pertinentes. Y a partir de ahí sí se pueden hacer dietas específicas o acompañar estos síntomas con la nutrición y la suplementación. Excelente, Delphi, la verdad, espectacular lo que dijiste. Espectacular, y ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿En serio? Sí. Se terminó el programa. Agradecerles de nuevo por este premio, claro, que es de todos, que es de ustedes, de la gente que está del otro lado. Pedirles que sigan mandando sus preguntas a este QR que aparece en pantalla. Manden fotos de sus platos que vamos a estar poniéndole puntaje y dándole tips. Manden sugerencias de temas para que quieren que hable Purita, Dolores, el doctor Gabriel Lapman y todo este panel. Y nosotros, ¿sabés qué, Gaby? Nos vamos a volver a encontrar como todos los días en la TV pública, haciendo mucho más. ADN Buena Salud.